Buenos días, mis amigos y hermanos. Les saludo desde aquí, de esta patria amada, Nicaragua, verde, fabulosa y pues con problemas, como todo el mundo tiene problemas en la actualidad. Estamos viviendo tiempos peligrosos, en que las cosas que nos hablan bíblicamente hablando, las profecías nos están indicando que hay un acontecimiento muy, que van a lamentar muchos y otros van pues a apreciar. Está por suceder en la tierra. Ahora yo quiero hablarle de un tema que va a ser un poquito largo, pero si usted es un estudiante de la Escritura y ama la verdad y quiere envolverse en entender las profecías bíblicas como deben de ser y como serán, le llamo a que tenga un interés precioso de poder estudiar conmigo. Los conceptos presentados en este mañana deberían ser importantes para usted, porque todo estudiante de la profecía bíblica está abrumado por el gran volumen de datos de la Biblia. Se ha dicho que una persona tiene que saberlo todo antes de poder comprender algo adecuadamente. Si bien este concepto no es del todo cierto, cuanto más sabemos acerca de la Biblia, mejor y más rica se vuelve la historia de la redención. Dios nunca es simple, pero hay verdades simples acerca de Dios que nos ayudan a entenderlo. Me gustaría presentarle una imagen más amplia de Dios de la que normalmente vería si su estudio de la profecía apocalíptica se limitara a los libros de Daniel y Apocalipsis. La profecía apocalíptica es difícil de entender al principio porque hay muchos detalles que rodean y abarcan el plan de redención. Por lo tanto, espero que algunos conceptos generales sobre el plan de redención resulten útiles. La Biblia enseña que Dios creó un fideicomiso vivo para redimir a la humanidad cuando Adán y Eva pecaron. El término confianza viva proviene de dos palabras latinas, inter, vivo, que significa entre los vivos. Un fideicomiso en vida es una herramienta muy práctica. Por ejemplo, permite a un otorgante rico distribuir sus activos a sus beneficiarios durante un largo periodo de tiempo sin estar presente ni tener que microgestionar al mismo el proceso diario. Por lo tanto, cuando un otorgante establece un fideicomiso en vida, nombra a un fideicomisario a alguien que se interponga entre los vivos. Cuando una persona acepta servir como fideicomisario de un fideicomiso en vida, celebra un convenio con el otorgante. El fideicomisario se compromete a cumplir a toda costa la voluntad del otorgante. Se trata de una responsabilidad solemne y a los fideicomisarios se les suele pagar muy bien por su servicio. Si un fideicomisario no cumple su promesa al otorgante y roba los activos en lugar de distribuirlo entre los beneficiarios, pronto sucederán dos cosas. Recuerde, el otorgante está vivo. Primero, el otorgante puede dar al fideicomisario una segunda oportunidad para hacer el trabajo que desea o puede despedir al fideicomisario y elegir a otra persona. Después de todo, la distribución de los bienes del otorgante a sus beneficiarios y cualquier fideicomisario que frustre este propósito debe ser sancionado o eliminado. Con suerte, esta explicación le ayudará a apreciar el concepto fundamental de que la redención de la humanidad se basa en un fideicomiso vivo. Dios es el otorgante y elige fideicomisarios para distribuir a su riqueza. Ha elegido al mundo entero para que sea beneficiario de su riqueza. Dios originalmente creó un fideicomiso vivo cuando Adán y Eva pecaron, porque el pecado separaba a la humanidad de Dios. En consecuencia, los pecadores ya no pueden ver a Dios, por lo que Él decide establecer un fideicomiso vivo. Dios nombró fideicomisarios para que fuera su representante en la tierra. Su plan era que sus fideicomisarios fueran ejemplos vivos de su carácter y amor a través de su ejemplo. Dios quería que sus beneficiarios, el mundo entero, lo vieran. En otras palabras,
el plan de Dios fue diseñado para que su verdad y gracia fluyeran a la humanidad a través de sus depositarios. Sus fideicomisarios debían interponerse entre un Dios vivo y las personas que vivían en la tierra. Dios ha realizado fielmente todo lo necesario para hacer posible nuestra redención. Él ha hecho todo lo que dijo que haría. Desafortunadamente, los depositarios de Dios no han cumplido con su responsabilidad. La historia bíblica revela que cada vez que Dios escogió a un grupo particular de fideicomisarios para distribuir las riquezas de su gracia al mundo, sus fideicomisarios finalmente fracasaron, o se distrajeron de su misión, o se rebelaron contra Dios. Cuando sus fideicomisarios se vuelven completamente inútiles, Dios no tiene otra opción que empezar de nuevo. Después de seleccionar a un nuevo grupo de custodios, Él sigue adelante. Este proceso terminará con los 144,000 profetas. Serán el último grupo de fideicomisarios de Dios. ¿Vamos entendiendo? El proceso de empezar una y otra vez con nuevos fideicomisarios requería unos pocos párrafos para explicarlo. Para propósito de discusión, supongamos que el plan A describe el primer plan de Dios para la humanidad, o sea, el plan ideal. Y el plan B es un plan de seguimiento que Dios puso en marcha cuando los fideicomisarios responsables del plan A fracasaron. La confianza en Dios está intacta y Él logrará todo lo que se propone hacer con o sin la cooperación del hombre. Dios no pondrá fin a su confianza viva hasta que redima a todos los pecadores que decidan seguirlo. Considera el siguiente escenario, un ejemplo. Les da un ejemplo. Primero, Dios le dio a Adán y a Eva la posesión del jardín del Edén. Era el plan de Dios que viviera allí para siempre y que Adán sirviera como el padre de la humanidad. Plan ideal, plan A. Sin embargo, Adán y Eva pecaron y tuvieron que ser desalojados del jardín del Edén. Segundo, plan B. Dios empezó de nuevo, hizo a Adán y a los patriarcas que lo siguieron depositarios de su evangelio. La tutela de los patriarcas duró unos 1600 años desde la caída del hombre hasta el diluvio. Fracasó estrepitosamente porque los patriarcas perdieron de vista a Dios. De hecho, durante la operación de este plan, el mundo se volvió irremediablemente malvado como hoy. Y Dios destruyó a todos los menos a 8 personas en los días de Noé. 3. Plan C. Unos 400 años después del diluvio, Dios empezó de nuevo. Llamó a Abraham desde Ur para que fuera el padre de los fieles. Luego, Dios eligió a los descendientes de Abraham para que fueran los depositarios de su evangelio y celebró un pacto con ellos. Este plan de 1500 años, de 1437 hasta antes de Cristo, al 70 después de Cristo, fracasó porque Israel no permaneció leal a Dios el tiempo suficiente para realizar el trabajo. Por lo tanto, Dios destruyó a Israel en el año 70 después de Cristo debido a la rebelión. Cuarto, plan D. Durante la semana 70, Dios empezó de nuevo. Debido a que le hizo algunas promesas incondicionales a Abraham, Dios tuvo que levantar otro grupo de fideicomisarios para seguir adelante. Muchos cristianos no entienden por qué es importante que los creyentes en Cristo sean contados como herederos de Abraham. El medio de esta cuestión implica una promesa. Dios le prometió a Abraham que algún día entregaría al mundo entero a sus descendientes. Afortunadamente, Dios considera que los descendientes de Abraham son aquellas personas que aman y confían en Dios como lo hizo Abraham. Estudie detenidamente este pasaje y observe que la biología no determina a los descendientes de Abraham. Abraham es nuestro padre, respondieron. Si fuerais hijos de Abraham, dijo Jesús, entonces haráis las cosas que hizo Abraham. Tal como están las cosas, estás decidido a matarme a mí, un hombre que te ha dicho la verdad que oí de Dios. Abraham no hizo tales cosas. Estás haciendo las cosas que hace tu propio padre. No soy hijos ilegítimos, tenemos un padre, protestaron. El único padre que tenemos es Dios mismo. Jesús les dijo,
Si Dios fuera vuestro Padre, me amarías, porque yo vengo de Dios y ahora estoy aquí. No he venido solo, pero Él me envió. Porque mi idioma no te resulta claro, ¿por qué no puedes escuchar lo que digo? Perteneces a tu padre el diablo y quieres realizar el deseo de tu padre. Fue homicida desde el principio y no se aferró a la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla su lengua materna porque es mentiroso y padre de mentira. Sin embargo, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Cuando la nación de Israel pasó a un punto sin retorno, Dios rechazó a Israel como depositario de su pacto. En consecuencia, todo aquel que ama y confía en Cristo para la salvación se convierte en Israel, el heredero de Abraham. Si soy de Cristo, dice, soy descendiente de Abraham y heredero según la promesa. Dios levantó un nuevo grupo de fideicomisarios para su confianza viva. Creó un nuevo pacto porque necesitaba un nuevo grupo de administradores. Sin embargo, este plan de 2000 años, de 30 después de Cristo hasta hoy, también ha fracasado en términos corporativos. Dios abandonará el cristianismo y eventualmente será destruido. Este asunto lo podemos estudiar más adelante. Les daré otra explicación. Quinto, plan E. Dios pronto convencerá de nuevo, pero por última vez seleccionará a 144,000 personas como fideicomisarios de su fideicomiso vivo para asegurar el éxito de su misión. Él primero eliminará su naturaleza carnal. Esta maravilloso milagro asegura su éxito. Por cierto, la naturaleza que hay del hombre explica por qué todos los fideicomisarios anteriormente fracasaron. Los 144,000 profetas del Señor proclamarán la riqueza y la gracia de Dios y su oferta de redención al mundo entero durante la gran tribulación. Los 144,000 no se desviarán ni dejarán de cumplir su misión. Cuando completen su misión, todos en la tierra tendrán la marca de la bestia o el sello de Dios. He enumerado 5 ejemplos que muestran que Dios no se da por vencido. Cuando un grupo de fideicomisarios se niega a cooperar con él, Dios los aparta del camino para seguir avanzando. Dios elige nuevos fideicomisarios porque no puede ser frustrado. El proceso repetitivo de empezar de nuevo con nuevos administradores se ha sintetizado en este estudio, en lo que se llama Plan A y Plan B. En lugar de identificar cada plan sucesivo, prefiero simplificar el concepto de empezar de nuevo identificando el plan A como un plan anterior y plan B como el plan que sigue, el que estamos siguiendo en la actualidad. Me gusta hacer esto para poder hacer ciertas declaraciones categóricas sobre el plan B, el que estamos llevando a cabo. Por ejemplo, el plan B siempre es mejor y más glorioso que el plan A. Algunas personas al escuchar este comentario dicen, lo haces parecer como si el primer plan de Dios fuera imperfecto. En realidad, el plan anterior de Dios, plan A ideal, era perfecto, porque los caminos de Dios siempre son perfectos. Sin embargo, el plan B es mejor y más glorioso porque Dios usa el fracaso del plan A para revelar más sobre sí mismo de lo que reveló anteriormente. He aquí un ejemplo. Si Adán y Eva y su descendencia hubieran vivido en el jardín del Edén sin pecar, la tierra habría sido un lugar perfecto para vivir. El plan original de Dios era perfecto, pero Adán y Eva pecaron y el amor infinito de Dios por la humanidad lo impulsó a redimir a la pareja culpable y a su descendencia, nosotros. Se puso en marcha el plan B. Y como resultado ahora vemos un componente del amor de Dios por los pecadores que no se vería si el pecado no hubiera ocurrido. Según el Antiguo Testamento, la historia mundial habría sido muy diferente durante los últimos 2000 años si la nación de Israel hubiera abrazado a Jesús como el Mesías en su primera venida. Si esto hubiera ocurrido, Jesús no habría regresado al cielo. No habría habido necesidad de una segunda venida. No habría habido necesidad de un Nuevo Testamento y no habrían sido necesarios los libros de Daniel y Apocalipsis, porque todos los libros proféticos contienen el plan B.
En aras de la discusión, agrupemos todas las promesas y profecías que recibió el antiguo Israel en el plan A. La historia bíblica registra cómo Israel se rebeló una y otra vez. Dios no pudo llevar a cabo su mandato redentor para todo el mundo porque sus fideicomisarios se negaron a hacer exactamente las cosas que Él quería que se hicieran. Por lo tanto, Dios no tuvo más remedio que despedir a Israel por incumplimiento del deber durante la semana 70. Cuando quedó claro que Israel no lo recibiría como el Mesías, Jesús seleccionó un nuevo grupo de administradores e implementó un nuevo pacto entre él y sus nuevos fideicomisarios. Tengan en cuenta que el fideicomiso vivo, la oferta de Dios para la salvación, permanece sin cambio. El único elemento que cambia son los síndicos. Cuando Jesús seleccionó a Israel para ser el depositario del Evangelio, le dio a Israel muchas leyes y regulaciones. Estos estatutos eran perfectos, porque Dios los diseñó reflexiva y deliberadamente. Un conjunto de leyes pertenecía a un intricado sistema ceremonial, incluidos los sacrificios de animales. Pero la mayoría de la gente hoy en día no comprende el propósito de este intricado sistema. Dios le dio el sistema ceremonial a Israel como modelo fiel. Este modelo revela la dimensión del plan de redención. Cada proceso que los sacerdotes llevaron a cabo en el sistema ceremonial terrenal es fielmente paralelo a un proceso real que ocurre allá en el cielo. Cuando Jesús murió en la cruz, abolió el sistema ceremonial junto con sus leyes perfectas porque se había cumplido el propósito para el cual se había creado el sistema ceremonial. Esto no significa que el sistema ceremonial carezca de importancia hoy en día. De hecho, el sistema ceremonial que Dios le dio a Israel es profundamente importante hoy porque fue un modelo fiel que revela el plan de redención. En otras palabras, cada idea teológica concerniente a la salvación de la humanidad debe ser evaluada para ver si cumple con el sistema ceremonial que Dios le dio al antiguo Israel, porque es una explicación perfecta del proceso de redención. Me gusta pensar en el sistema ceremonial de esta manera. Supongamos que un grupo de estudiantes de primaria actúa en una obra de teatro que ilustra la separación de Estados Unidos de Gran Bretaña. Los niños investigan a fondo el tema y retratan los acontecimientos de la historia. Cuando termina el sketch, podríamos decir dos cosas. Primero, como se trataba de un sketch, cuando los estudiantes de quinto grado firmaron la Declaración de Independencia, no firmaron un documento válido. En términos de realidad, la obra es solo una descripción de los acontecimientos reales. En términos de representar hechos reales que ocurrieron, sus acciones fueron perfectas. En segundo lugar, suponiendo que la obra fuera una representación fiel de lo que realmente sucedió, era valiosa, porque todos podían ver rápidamente cómo encajaban los hechos. La parodia retrataba la verdad, aunque era solo una sombra de la verdad. El sistema ceremonial es como una obra de teatro que revela la confianza viva de Dios. El sistema ceremonial ensombrece los acontecimientos que comenzaron en el cielo cuando Adán y Eva pecaron. Estos eventos seguirán funcionando en el cielo hasta que se resuelva el problema del pecado en la tierra y se termine la redención de los pecadores. El sistema ceremonial que Dios le dio a Israel no era una realidad, pero Israel tenía que llevar a cabo fielmente la obra porque era una representación fiel del mandato vivo de Dios. La Biblia dice claramente en Hebreos 10:1 al 4 que los pecadores no fueron redimidos por la sangre de animales porque la ceremonia no era un medio para la salvación. El sistema ceremonial tiene hoy un enorme valor porque puede utilizarse para poner a prueba todos los conceptos relacionados con la redención. Promesas incondicionales. Vamos a hablar. Cuando Abraham obedeció al Señor y dejó su hogar, mostró gran fe en Dios, estaba complacido con Abraham y le prometió a este hombre sin hijo que sería padre de muchas naciones. Abraham creyó a Dios con sencillez infantil y para honrar la fe de Abraham, Dios le hizo algunas promesas incondicionales. Vienen de él, no del hombre. Por ejemplo, Dios prometió darle a Abraham
y a sus descendientes la tierra de Canaán como posesión eterna. Ha habido muchos malentendidos acerca de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Por ejemplo, Dios llevó a los descendientes de Abraham a Canaán, la tierra prometida. Pero Israel no pudo permanecer allí porque Dios había prometido que expulsaría a Israel de Canaán si se volvían hostiles y rebeldes hacia él. Después de que Dios exilió a Israel a Babilonia durante 70 años, Dios devolvió a Israel a Canaán. Les dio a los descendientes de Abraham una oportunidad más de servir fielmente como depositario de su pacto. Siglos después, durante la semana 70, los descendientes biológicos de Abraham, los depositarios de Dios, rechazaron al Mesías y Dios a su vez abandonó a Israel. Bye. Dios siguió adelante con el plan B, al hacer un nuevo pacto y elegir nuevos fideicomisarios, los cristianos, los seguidores del Mesías. El nuevo pacto no cambió los términos y condiciones del fideicomiso en la vida. De hecho, desde que comenzó el pecado, los términos y condiciones para la salvación no han cambiado. La salvación siempre viene a través de la fe. Debido a que Dios prometió darle a los descendientes de Abraham la tierra de Canaán, Dios redefinió a los herederos de Abraham. Cuando Israel se convirtió en un caso desesperado, si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, esperma en griego, y heredero según la promesa. Al final de los 1000 años, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descenderá del cielo. Después que Dios purifique la tierra con fuego, creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios dará a esta nueva Canaán que fluye leche y miel, una nueva Canaán que no está contaminada con el pecado, derramamiento de sangre o muerte, a los descendientes de Abraham para siempre. Mire lo que dice aquí. Por la fe Abraham, cuando fue llamado a ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y fue, aunque no sabía dónde o a dónde iba. Por la fe hizo un hogar en la tierra prometida como un extraño en un país extranjero. Vivió en tienda al igual que Isaac y Jacob, que eran herederos con él de la misma promesa, porque esperaba la ciudad santa que tiene cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hoy los herederos de Abraham son creyentes en el Mesías. El plan B se basa en un mejor conjunto de promesas y profecías que el plan A. Muchos cristianos están irremediablemente confundidos cuando estudian la Biblia porque siguen tratando de hacer que el plan A, las promesas y profecías del Antiguo Testamento, caen en el plan B, promesas y profecías del Nuevo Testamento. Y los dos no se pueden mezclar. A lo largo de los años, muchos pastores y eruditos han reconocido este problema y una solución popular requiere una combinación de dos doctrinas falsas. La primera es una doctrina de dispensaciones, la más popular, la que están predicando y enseñando la mayoría de los líderes. Es decir, la salvación se dispensa de una manera diferente a como se hacía anteriormente. La segunda es la doctrina de un rapto pretribulación. Esta doctrina enseña que Dios sacará a los cristianos de la tierra antes de que comience la gran tribulación para que Dios pueda cumplir sus promesas a Israel, quien no será arrebatado. Estas dos doctrinas tienen raíces más profundas de lo que la mayoría de la gente cree. La idea de ser arrebatado de la tierra antes de la gran tribulación es una idea maravillosa. Bueno, después de todo, nadie quiere estar en la tierra cuando se desate la horrible ira de Dios. Ir al cielo antes de que estalle la ira de Dios es una pastilla dulce que hay que tragar. Aunque esto no puede fundamentarse bíblicamente, tenga en cuenta que las ideas dulces como Papá Noé pueden viajar por todas las partes gracias a los méritos de una bondad aparente, incluso cuando la idea no tiene base en los hechos. Cuando los estudiantes de la Biblia identifican y examinan cuidadosamente las promesas y profecías dadas a Israel en el Antiguo Testamento, surge un problema grave. El problema es que los estudiantes de la Biblia no pueden entender por qué Dios dio tantas promesas y profecías acerca de Israel que no se han cumplido. Durante el siglo
19, algunos cristianos llegarán a la conclusión de que la teoría del rapto pretribulación podría resolver este problema. Razonaron que si la iglesia se va al cielo justo antes que comienza la gran tribulación y 644,000 judíos de repente se vuelven creyentes en Cristo, cuando vean a la iglesia llevada al cielo, entonces Dios podría proceder a cumplir las promesas y profecías del plan A, dadas al antiguo Israel. Desafortunadamente, con el tiempo este concepto ha ganado fuerza entre los evangélicos porque parece una buena idea para un problema espinoso. Desafortunadamente, este escenario planeta enorme plantea muchos grandes problemas. La Biblia no enseña un rapto pretribulación ni diferentes dispensaciones para la redención. En realidad, la Biblia enseña que los santos estarán en la tierra durante la gran tribulación. Y también enseña que la redención siempre se ha llegado a través de la fe en Dios. Pronto llegará un gran día para la verdad bíblica. La gran tribulación está cerca, cuando los acontecimientos futuros obligan a millones de personas a admitir que no hay un rapto antes o en medio de la tribulación. Muchas personas religiosas se amargarán mucho con su clero y su iglesia por haber sido engañados. Algunas personas argumentan: Dios es omnisciente, tiene perfecta presciencia, lo sabe todo. Por lo tanto, no puede tener un plan secundario. Desde el principio, Él ha tenido un plan y no hay lugar ni necesidad para otro. Este argumento no tiene ningún mérito porque humaniza a Dios. Hay una gran diferencia entre la presciencia de Dios y el amor de Dios porque no están conectados remotamente. Dios no tiene una naturaleza carnal. Él no usa su conocimiento previo de la misma manera que los pecadores usarían el conocimiento previo si tuvieran acceso a Él. Si los pecadores tuvieran conocimiento previo, lo usaríamos para beneficio personal, porque la naturaleza carnal siempre pone a uno mismo en primer lugar. Yo. Dios, por otra parte, no tiene naturaleza carnal. Él no está tentado a usar su conocimiento previo para beneficio personal porque nos ama más de lo que se ama a sí mismo. La muerte de Jesús en la cruz prueba que Dios no usó conocimiento personal previo para salvar a Jesús de la muerte. El Padre sabía de antemano que Jesús moriría en la cruz, pero no hizo nada para evitarlo. El Padre sabía de antemano que Adán y Eva pecarían, pero les dio el poder de elegir y eligieron pecar. Hay una brecha infinita entre la presciencia de Dios y su amor por sus hijos. Dios no usará su conocimiento previo para protegerse de la rebelión, la insurrección o la muerte. Su amor por nosotros eclipsa su presciencia. El propósito de la presciencia de Dios es un componente de la sabiduría infinita. Su sabiduría no puede ser limitada, lo que significa que nuestro Padre siempre sabe qué es lo mejor. Debido a que su sabiduría es infinita, Dios puede ser difícil de entender. Saber esto, explicar por qué siempre debemos tener una fe innegociable en Dios.